tema, ¿no? Las enseñanzas o lecciones que nos deja este año de pandemia, esta crisis, quizás con un enfoque más positivo, viendo esas enseñanzas, ¿no? Y no tanto los dolores y problemas que ha generado. Ya. Eh, entonces, bueno, la primera consulta es justamente si usted ve también eso, ¿no? Si la crisis como un detonante de transformaciones importantes desde el punto de vista social, tecnológico, médico, y quisiera partir por lo educativo, Sí. ¿no? A ver, definitivamente, tal como indica Francisco, la, la crisis sanitaria y las adaptaciones que ha debido tener la sociedad en su conjunto, naturalmente presenta oportunidades de largo plazo. Ya yo he indicado que hay dos elementos que son característicos y podemos agregar un tercero que muestran con certeza que va a haber transformaciones de largo plazo. Por un lado, en relación a los usuarios globales de las plataformas eh, educacionales que hemos vivido en este tiempo, ¿no es cierto?, el uso de distintas plataformas. Hoy día tenemos a la mayor parte del planeta utilizando estas plataformas con distintos objetivos, fundamentalmente en la formación, enseñanza básica, secundaria y también en enseñanza superior en el mundo. Es decir, hay una generación completa de estudiantes en el mundo que han percibido las ventajas o las bondades o las nuevas oportunidades que pueden encontrar en desarrollar procesos formativos empleando estos mecanismos. Y al mismo tiempo también tenemos a un conjunto extensísimo de personas que han impartido docencia, se han capacitado, han renovado sus formas de enseñanza en este periodo, y por lo tanto eso constituye un aprendizaje de base que va a permitir crear, un segundo, Sí, eso. va a crear nuevas oportunidades en el futuro, y lo importante aquí es que las instituciones eh, a todo nivel, ¿no es cierto?, desde las escuelas más pequeñas hasta las instituciones nacionales, el Ministerio de Educación y todos los mecanismos regulatorios, consideren esta posibilidad de transformación de los sistemas educativos en nuestro país y en el mundo. Esa por una parte. Pero por otra parte, lo que hemos visto también es que los sistemas, las plataformas, han permitido estas conexiones en escalas globales que eran difíciles también de imaginar, ¿no es cierto?, hace solo un año. Y hoy día deben ser decenas o centenas de millones de conexiones diarias que se establecen, como las que estamos teniendo nosotros, donde son muchas las personas que pueden estar interactuando simultáneamente. Hemos aprendido la riqueza de estas plataformas, más allá, ¿no es cierto?, de los simples mecanismos de comunicación directa, la interacción, las consultas, las votaciones, la posibilidad de revisar sin restricción de tiempo, ¿no es cierto?, lo que conversamos, lo que vivimos, a través de reproducir en nuestros dispositivos los encuentros que se tuvo o procesos formativos. Se han expandido por decenas de miles los seminarios, la posibilidad de encuentro con las personas, y hoy día tenemos en nuestro país un proceso de transformación social de nuestro país que va a estar determinado por estos mecanismos de comunicación. Es difícil hoy día imaginar la asamblea o la convención constitucional, ¿no es cierto?, sin que se retroalimente de todas estas conversaciones, diálogos que se están teniendo. Entonces, si usted me pregunta, pienso que ya está transformando la vida de todos los ciudadanos a escala global, y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de las instituciones de educación es incorporar estos nuevos mecanismos para la internacionalización de nuestras actividades, para abrir nuevas oportunidades de formación. G9, espero que lo haya visto, digamos, pero iniciamos un proceso
en conjunto todas las universidades vamos a ofrecer una oferta formativa especial, solo a través de las redes y colaborando, ¿no es cierto?, donde todos los estudiantes de la red, que son cerca de 170.000 estudiantes, van a poder accesar a cursos de todas las universidades. Se abren un conjunto, yo diría, ilimitado de alternativas que va a depender solo de la capacidad creativa de las personas y de las instituciones. Bien. Y en otro aspecto que es muy especialmente para nuestro país, porque hay otras naciones que lo han entendido mucho mejor, ¿no? Que es el rol de la ciencia, su consideración como un elemento estratégico en el desarrollo y bienestar de los países, de las personas. ¿Cree usted que también hay ahí una oportunidad de reposicionar o de una mayor comprensión de los tomadores de decisión? Pienso que existe la oportunidad. Existe la oportunidad, existe el reconocimiento de la población hoy día. La población ha incorporado en el uso diario herramientas o elementos, ¿no es cierto?, desde las matemáticas, conocimientos de biología, de medicina, de diversas áreas que tampoco estaban en el vocabulario común hasta hace poco tiempo, esto de la predictibilidad de fenómenos, los desafíos, por ejemplo, hoy día la gente entiende los desafíos de producir una vacuna, de los tipos de vacunas, ¿sí? Es activa, inactiva, ¿sí? Ya cómo copiamos, qué elementos tomamos para producirla, los niveles de seguridad biológica que tienen que tener los laboratorios con los que se trabajan, las condiciones de conservación, de desplazamiento, las proyecciones, cuán efectivas son las proyecciones, cómo modelamos, por qué tomamos decisiones, ciertas decisiones, ¿no es cierto?, en base a número de contagios por cada 100.000 habitantes, dónde tenemos mecanismos de diagnóstico o de prevención. Entonces, esta incorporación masiva del lenguaje científico en algunas áreas especializadas, no es todo lo amplio que quisiéramos, pero entender y valorizar el rol de la ciencia, del desarrollo tecnológico, de la capacidad de tener, o sea, de la necesidad, perdón, de tener ciertos niveles de independencia tecnológica en determinados momentos como crisis como esta, y también la interdependencia entre los países, la necesidad de asociatividad para resolver diversos problemas. Entonces, un hecho como este uno lo puede enfrentar, ¿no es cierto?, como un conflicto, como una guerra, como en algún minuto se dijo, por las vacunas o por los ventiladores, o lo podemos plantear como una oportunidad de colaboración entre los países para resolver estos conflictos de escala global. Hoy día es la pandemia, pero sabemos con certeza que en las próximas décadas es el cuidado del medio ambiente. Y allí también tenemos desafíos científicos, tecnológicos, como ir hacia la producción, ¿no es cierto?, de cobre verde, energías alternativas no contaminantes, y de esta manera la población va a entender de mejor forma la relevancia que tiene que nuestro país y que el resto de los países inviertan en ciencia y tecnología. Usted lo decía en forma implícita en su pregunta. En nuestro país, lamentablemente, no vimos expresado este reconocimiento, por ejemplo, en la ley de presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, vimos reducido en este ámbito. Lo mismo en educación, en particular en educación superior, cuando muchos países en plena crisis estaban invirtiendo más en ciencia, más en tecnología, y por lo tanto entendiendo que las adecuaciones que se requieren se producen de mejor forma a partir de tener un sistema científico tecnológico más desarrollado, más fuerte, con capacidad de interacción con el mundo privado, con los organismos del Estado, en generar mejores condiciones para la ciudadanía, y también entender que no solo, y esto es importante, yo diría en forma complementaria, que no solo la ciencia con aplicaciones inmediatas es la que es relevante en este tiempo, sino tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, de aquellas áreas que probablemente tengan aplicación en otros momentos. No la podemos descuidar en momentos críticos por orientar todos nuestros esfuerzos
hacia las necesidades inmediatas. Tenemos que buscar ese equilibrio, también allí cautelando áreas que probablemente no veríamos en forma inmediata en sus efectos. Y en la pandemia también ha implicado, como bien dice usted, un gran salto sanitario y lo que se deriva de ello. Bien lo cita usted en el conocimiento que tenemos, mayor conocimiento que tenemos las personas, mayor cuidado también, probablemente ya la mascarilla sea algo más común, ¿no es cierto?, en nuestro quehacer. Pero también han habido importantes avances tecnológicos donde la universidad ha hecho significativos aportes. Y muchos para quedarse. Bueno, usted citó algunos, ¿no? Citó los ventiladores, ¿no es cierto? Pero también la telemedicina, que tengo la impresión de que la pandemia empujó muy fuerte esa transformación. Sí, o sea, a ver, es lo que dije, o sea, comentar en un sentido más amplio, que es la combinación de las plataformas que nos permiten, ¿no es cierto?, ir migrando ciertas tareas que antes pensábamos que estaban restringidas exclusivamente a una única forma de implementarse. Hoy día no nos sorprende que pueda ser es posible, ¿no es cierto?, que todos los estudiantes estén en procesos de formación no presencial. Eh, no va a permanecer completamente de esta forma en el futuro, pero sí va a permanecer una fracción importante. Y por eso es que no hay que descuidarlo. Y también en el ámbito de la salud, está claro que la posibilidad, por ejemplo, de que a través de la telemedicina, ¿no es cierto?, que se desarrollen exámenes en un lugar del país, no sé, por ejemplo, en este periodo contar con radiografías, con sistemas de radiografía de tórax en todo el país, pero que puedan ser procesados en centros que están distribuidos a lo largo de todo el país, no necesariamente en cada uno de los lugares asistenciales tenemos que tener a las personas altamente especializadas, sino que tal vez pueden, a través de las consultas de telemedicina, poder desarrollar estas consultas a distancia, muchas veces asistidas por otros profesionales de la salud, ¿no? ¿No es cierto?, donde las personas o el médico puede interactuar directamente con el paciente asistido por estos otros profesionales de la salud. Cuando uno sabe que a través de 5G, ¿no es cierto?, vamos a poder, se van a poder realizar operaciones por especialistas a distancia con sistemas robotizados que repliquen lo que sucede con el paciente. No está en un futuro muy lejano, digamos, que se pueda, a través de sistemas robotizados que dupliquen la acción de los especialistas mediante esta tecnología de baja latencia, poder desarrollar operaciones a distancia. Las aplicaciones de telemedicina son ilimitadas. Nosotros tuvimos hace muy poco, a través de la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo, desarrollamos un curso de telemedicina para especialistas de toda Latinoamérica y el Caribe. Personas que participaron en estos cursos de telemedicina, donde se entregaron los conocimientos adquiridos allí por la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina. Así que también se presentan oportunidades en ese ámbito y es cómo evoluciona la sociedad. La sociedad a nivel global está evolucionando de una sociedad basada en las instituciones hacia una sociedad basada en las plataformas. Entonces, se está produciendo un cambio primero en las relaciones, pero también en la economía a partir de esta sustitución de instituciones por plataformas. La pregunta es cuál es el equilibrio que construimos de manera de mantener armónicas las relaciones entre las personas y que el factor humano, cuando corresponda, siga siendo determinante en las relaciones entre las personas. Las crisis dejan cosas materiales importantes, ¿no es cierto?, desarrollos, pero también hay quienes piensan que podría ser esta una oportunidad de cambiar el foco frente a la sociedad, como bien dice, y el rol que tienen los individuos. Quisiera citarle dos aspectos. Por una parte, el individualismo que se ha visto, ¿no?, en el manejo de la pandemia, de parte de la sociedad, ¿no es cierto?, por ahí en términos de disciplina social o falta de solidaridad. Y por otra parte, las fuerzas comunitarias que también han surgido en pandemia y que de alguna forma han reemplazado la intervención del Estado,
para ir en ayuda justamente de los integrantes de la sociedad. ¿Cómo ve usted ambos aspectos? Naturalmente, en tiempos de crisis, eh, iniciamos con una crisis sanitaria, pero hoy día es una crisis extendida, ¿no es cierto? A mí me gustó mucho el concepto que se ha extendido en este periodo, que es el de catástrofes lentas. Nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a catástrofes abruptas, ¿no es cierto? Terremotos, tsunamis u otro tipo de eventos naturales. Si bien es un evento natural, la existencia y propagación del virus, como está mediado por las personas, ¿no es cierto? Nos afecta en forma prolongada, no es un virus que empieza y se termina, sino que hay ciclos, se reproducen, muta, cambia y tenemos que estarnos preparando. Entonces, hemos tenido básicamente un terremoto que ha durado 10 meses y ha afectado, entonces, estas catástrofes lentas que persisten en el tiempo y que por lo tanto pueden ser tanto o más dañinas que las catástrofes puntuales, que puedan llegar a ser muy desastrosas, pero tener los niveles de desempleo que tenemos en nuestro país hoy día y en los niveles de inactividad, de agotamiento, de estrés que estos encierros, la conculcación de las libertades individuales va minando, ¿no es cierto?, va afectando las relaciones sociales. Por supuesto que tenemos que estar atentos como país a los efectos que se producen. Por un lado, efectivamente está el individualismo, donde las personas no necesariamente ponen la atención en el cuidado de los demás a través del cuidado propio, ¿no es cierto?, y de cómo afectamos a través de nuestras acciones el cuidado global de la población, pero también en crisis económicas, donde el desempleo aumenta, falta, los niveles de pobreza aumentan, esta misma pobreza se hace mucho más evidente de lo que visualizábamos hace poco tiempo. Entonces construye estos comportamientos colectivos también de cuidado de los distintos grupos sociales. Lamentablemente aquí hay que indicarlo, digamos, probablemente con una respuesta diferentes del Estado, ¿no es cierto? Hubiese sido factible probablemente acotar los efectos, especialmente los económicos e incluso los sanitarios, de haber tomado decisiones más decididas o más definitivas a nivel de país. O sea, en lugar de haber actuado, ¿no es cierto?, con cuarentenas dispersas, haber actuado con una cuarentena de país global, cerrar fronteras, invertir todos los recursos de manera que las personas pudiesen garantizar su alimentación, su subsistencia en periodos difíciles, probablemente hubiese traído menores crisis económicas que las que estamos viviendo, menores crisis sociales y los efectos sanitarios también reducidos. Sin embargo, uno entiende las dificultades que existen en esto de parte de quienes toman decisiones a escala de país, porque los costos inmediatos parecen ser muy altos, pero es porque estamos acostumbrados a reaccionar ante catástrofes puntuales. Y Y claro, no catástrofes lentas. cuando cambiamos hacia el concepto de catástrofes lentas, tal vez una acción rápida, decidida en un inicio, es capaz de detener los efectos mayores que se producen en estas catástrofes lentas y haber transformado, ¿no es cierto?, un proceso que tiene esta evolución lenta en uno de acción rápida. Claro, uno lo puede decir hoy día evaluando lo que sucede a nivel global, cómo han determinado el resultado de estas catástrofes en el resto del mundo, y lo puede hacer desde una lógica de la tranquilidad de análisis, pero quienes toman las decisiones las tienen que tomar en tiempo real y con certeza aquí puede haber algunas que tengan mayor efectividad que otras. Pero en todo caso, ante la insuficiencia de respuesta, ¿usted ve alguna revalorización del tejido social? Principalmente diría en los sectores más vulnerables, ¿no? Lo vimos en el invierno, otoño-invierno, ¿no? Con
con cientos, miles de ollas comunes en distintos sectores, con campañas solidarias, etcétera. Es- es- a ver, lo que pasa es que yo creo, Francisco, que es muy temprano para evaluar si efectivamente esta es una recomposición del tejido social en forma permanente o es una respuesta a una condición de extrema gravedad que afecta a todas las personas. Estas respuestas solidarias, por supuesto que son de subsistencia y lo que interesa es que los aprendizajes que se construyan en este tiempo permanezcan en el tiempo para dar una respuesta más integral como sociedad a los problemas que aquí se enfrentan, pero vamos a tener dificultades mayores, la forma en que se han extendido los campamentos en nuestro país o que se han hecho más evidentes, que habíamos en algún minuto, el objetivo fue erradicar, ¿no es cierto?, en el sentido de que se estaban reemplazando por viviendas definitivas, pero hoy día se ha extendido a partir de la pérdida de empleabilidad, el aumento, ¿no es cierto?, de las tasas de desempleo tan altas, por sobre el 10%, generan dificultades de largo plazo y estas acciones solidarias que tienen el objetivo de respuesta por tiempos cortos, insisto en esto de nuevo, que estas respuestas solidarias a nivel de población coordinada puede permanecer por un tiempo, puede dar solución por un tiempo, pero no es la respuesta permanente y lo que uno espera es que el Estado pueda construir esa respuesta permanente y las capacidades de organización social tiendan a la búsqueda de soluciones a problemas diferentes. ¿Y cuál ve usted que ese va a ser el rol de la Universidad de Concepción en lo que podríamos llamar la pospandemia? De alguna forma, eh, reunir, por ejemplo, todas las experiencias acumuladas, el conocimiento, tender a que todo este aprendizaje no se pierda. ¿Va por allí? Se está trabajando en ello, hay distintas iniciativas que están ocurriendo en este momento en la universidad. Hay acumulación de testimonios, de experiencias. En particular, recuerdo una que conversamos hace un par de días, ¿no es cierto?, acerca de los efectos, los sentimientos de las personas en pandemia, de manera de entender cuáles son los efectos desde el punto de vista del estrés, de la salud mental de las personas en estos periodos, pero son múltiples las acciones, todas las personas que trabajan asociadas a sistemas de bases de datos, cómo están recopilando, los historiadores trabajando en entender lo que está sucediendo en este periodo, y también desde los ambientes en sociología o antropología, los desafíos allí en la comprensión de cómo ha evolucionado nuestra sociedad en este tiempo es clave, y por supuesto nuestra universidad, al igual que todo el resto de las casas de educación superior que tienen estas capacidades instaladas para el análisis, para la sistematización de esta información y su posterior análisis, van a contribuir. Pero todavía es muy temprano para observar esos efectos. Eh, y pensando también en esta etapa, ¿no? Posterior, ¿ve usted alguna dificultad en la relación tan propia de las instituciones de educación superior y particularmente la Universidad de Concepción con los territorios? Entendiendo bueno, las comunidades se han aislado, ha habido llamados, digamos, a, a no contactarse, a quedarse en casa, a desconfiar de la cercanía, etc. Es que a ver, pero en eso yo creo que hemos sido muy precisos, Francisco, como universidad. De hecho, un concepto que se instaló eh, muy tempranamente en nuestra universidad, que es el distanciamiento físico, pero no el distanciamiento social. Y no es cierto, ustedes lo hemos difundido por los medios, lo hemos propagado, las personas, los investigadores e investigadoras del ámbito de la psicología, de psiquiatría, de salud mental,
han insistido mucho en este tiempo, durante este tiempo en este concepto, que es solo de distanciamiento físico, porque el distanciamiento social, o sea, hemos intentado, por el contrario, digamos, mantener un cierto nivel extremo de acercamiento social, manteniendo el contacto con nuestras comunidades, manteniendo el contacto con nuestro entorno, generando mecanismos de información para aportar sistemáticamente. Así es que yo pienso que al contrario, yo diría que la conexión con nuestras comunidades, con nuestros territorios, se ha visto reforzada a pesar de este distanciamiento físico. Han visto a sus universidades cerca, sus universidades atentas a la generación de conocimiento que aporte a la búsqueda de soluciones en los más diversos ámbitos. Hasta altura en la universidad son cientos de iniciativas donde la capacidad de creación de conocimiento, de innovación, de desarrollo tecnológico, ha estado puesto al servicio de las necesidades de nuestros territorios. Así es que pienso que el resultado de una evaluación posterior nos dirá que no se produjo ese distanciamiento con nuestros territorios y más bien por el contrario habrá una buena evaluación de lo que hemos hecho. Bien. Por último, quisiera consultarle respecto de las enseñanzas o transformaciones que usted haya apreciado en los medios de comunicación, a propósito justamente de que esta entrevista es para una edición especial del diario La Discusión, que cumple 151 años, pero en general, de los medios universitarios, de los medios de la Universidad de Concepción y de los medios de comunicación en general, ¿usted ve también que había una aceleración en la transformación? ¿Qué oportunidades Sí, cree usted a también ver, que hay allí? sí, a ver, yo pienso que en particular en los medios de la Universidad de Concepción ha habido un crecimiento muy acelerado en este tiempo desde el punto de vista del trabajo colaborativo. Eh, Hoy día no es sorprendente, ¿no es cierto?, encontrar actividades comunes, verlos a ustedes en diferentes ambientes, compartiendo contenido, por supuesto manteniendo la identidad que por lo cual la ciudadanía los reconoce, pero también integrando capacidades a partir de la unión de todos los medios universitarios. Así que yo creo que eso se ha experimentado, se ha percibido. Estos números especiales, donde todos los equipos trabajaron para estar en el tiempo correcto, con la información correcta y con la extensión necesaria, que probablemente en forma individual ninguno de los medios tenía la capacidad de hacerlo, pero en conjunto han logrado efectos tremendamente relevantes. Así es que yo tengo solo una mirada positiva en este trabajo de los medios, el cuidado por buscar información, de construir información, no solamente entregar datos, sino que la posibilidad de elaborarla, de procesarla un poco más, de manera de aportar en tiempos en que la ciudadanía buscaba certeza, en tiempos de tanta incertidumbre, ¿no es cierto? La búsqueda de certeza a partir de los medios de comunicación es clave, y los medios de comunicación conectados con la academia, entregando, ¿no es cierto?, ese análisis complementario, creo que ha sido tremendamente positivo y espero que se quede. Tal como le dije, nosotros hoy día trabajamos en, en la unión de estas capacidades. Esperamos que a nivel de la universidad, el desafío mayor que tiene nuestro país en este tiempo, que es el de el desarrollo de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, nuestra plataforma Foro Constituyente, todos los medios puedan encontrar allí contenidos suficientes y necesarios para poder difundir y dar respuesta a cada uno de los territorios, tanto en la región de Ñuble, de Biobío, y como el ámbito de influencia en toda la macrozona sur, que esperamos que así sea. Bueno, le agradezco mucho la entrevista y, bueno, destacar justamente el filtro con que usted observa, ¿no? Esto que es positivo y que justamente me parece que es el que permite sacar lecciones de las crisis, ¿no? Cuando se mira desde un filtro negativo, me parece que no hay Sí. no hay mucha aprendizaje. Y además la obligación de tener la tranquilidad para la conducción institucional y en particular la forma en que hemos desarrollado nuestro trabajo. Yo de todos estos 10 meses creo que he estado solo 10 días que no he estado
presencialmente en la universidad. Así es que nos permite una mirada tranquila, reposada de lo que aquí ha sucedido. Y finalmente, Francisco, simplemente desearles a todos quienes han seguido la discusión durante estos 151 años, agradecerles esta cercanía con el diario, esta identificación, ¿no es cierto? Reforzar el carácter de inmersión en el territorio que tiene la discusión, este arraigo profundo en Chillán y en Ñuble completo hoy día. Así es que muchas felicidades a todo el equipo y los mejores deseos para todos quienes siguen diariamente al diario La Discusión. Muchas gracias, rector, por su saludo y bueno, y por la entrevista. Muchas Que gracias. esté muy bien. Igual, que tenga buen día. Ya pues, hasta luego. Gracias, chao. Chao.